Bienvenidas a una nueva clase. Como dice ahí, en esta clase vamos a hablar sobre la única habilidad que necesitas si querés crear la mujer de tus sueños, si querés crear la vida de tus sueños y lograr todas esas metas que vos y yo sabemos que tenés, y es aprender a dominar tu mente. Como dice ahí, vamos a entender por qué tu mente es la raíz de todos tus resultados y cómo también empezar a dejar de reaccionar en automático, de reaccionar de forma inconsciente, para empezar a pensar, decidir y actuar desde la mujer que querés ser y así, por consecuencia, lograr los resultados que querés. Y esto es algo que yo hago demasiado hincapié en mis historias, en mis reels, que a veces siento que canso de tanto que lo repito, pero al final aprender a dominar tu mente y reprogramar tu mente, reprogramar tus creencias, es la base de absolutamente todo lo que seas capaz de lograr en tu vida. Porque todo lo que ves en tu realidad, al final es una proyección de tu mente, es una proyección de tu identidad, perdón. Entonces es súper importante que entendamos esto. Obviamente vamos a hablar de muchas cosas, así que no quiero dar más introducción y empezar con la clase de hoy. Y lo primero que tenemos que entender, como dice ahí, es que no podés tener resultados distintos con la misma mente que creó tus resultados actuales. Es decir, los mismos pensamientos van a crear las mismas acciones y esas acciones van a generar los mismos resultados. En cambio, si vos cambiás tus pensamientos, si tenés nuevos pensamientos, esos pensamientos te van a llevar a generar otras acciones y por ende resultados completamente distintos. Y acá quiero hacer un paréntesis que es una metáfora, un concepto que a mí me dijeron una vez y que se me quedó marcado para toda la vida y lo quiero compartir con ustedes. Y es que tu realidad actual viene con delay. ¿A qué me refiero con esto? Los pensamientos que tuviste en un pasado se materializaron y forman parte de tu presente. Es decir, todo lo que ves en tu realidad a día de hoy lo creaste con tus pensamientos en el pasado y los creaste vos. Te guste o no, lo bueno, lo malo, absolutamente todo lo que es en tu realidad, de forma consciente o inconscientemente, lo creaste vos a través de tus pensamientos. Ahora, tu futuro lo estás creando a día de hoy con los pensamientos dominantes que estás sosteniendo en este momento. Y por eso es que yo hago tanto énfasis que cuando querés cambiar tu vida, cuando querés tener resultados distintos, convertirte en una persona completamente distinta, en una mujer completamente distinta, tenés que ignorar lo que ves a través de los cinco sentidos. Es por eso que es muy importante ser consciente de qué es lo que estás pensando la mayor parte del tiempo. Y ahora sí, cierro este paréntesis, medio largo el paréntesis, pero vamos a seguir con una parte que me parece súper importante y que lo quise traer acá porque mucho se habla de esto en redes sociales o supongo yo que en algún momento de su vida lo habrán visto, pero muy pocas personas nos los explican realmente cómo funciona y es el famoso triángulo del ser, hacer, tener. ¿Y por qué traigo esto sobre la mesa? ¿Por qué me parece tan importante hablar sobre esto? Porque siento, y por lo menos yo también cuando empecé, hice la secuencia del triángulo completamente al revés. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que para cambiar nuestra vida, para cambiar nuestros resultados, tenemos que hacer cosas distintas y que por ende vamos a tener cosas distintas. Ahora, no quiero decir que no tengas que hacer cosas distintas, pero de nada sirve tomar acciones distintas si no cambias quién sos, si no cambias tu identidad, si no cambias tu mente, si no cambias tus creencias. ¿Por qué? Porque, como puse ahí al costado para que esté mejor visualmente, a ver si lo puedo agrandar. Bueno, ahí. El hacer equivale a la materia. Y está demostrado científicamente, el doctor Joe Dispenza habla mucho de esto en sus libros, que solo el 0,001% de la realidad que nosotros vemos está conformado de materia. Es decir, esto, el celular, aunque aparezca completamente sólido, en realidad es solo un 0,01% de materia. Y esa materia equivale a tus hábitos, a tus comportamientos, a tus actitudes. En cambio, el ser, que equivale a la energía, y como dice ahí, equivale al 99,99% de la ecuación, equivale a tu identidad, a tus creencias y a tu autoconcepto. Perdón. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿Por qué hago tanto hincapié en esto? De nada sirve cambiar tus hábitos, de nada sirve cambiar tus actitudes, tus comportamientos, tus acciones en general, si como paso previo no cambiaste quién sos, si como paso previo no reprogramaste tu mente y no reprogramaste tu identidad. ¿Por qué? Porque la identidad, a lo que equivale al 99,9% de todo, es la raíz de todo, va a terminar arrastrándote a lo conocido, va a terminar llevándote hacia atrás y aunque sí,
Podés depender ciertas semanas de tu fuerza de voluntad, como por ejemplo cuando empezás el gimnasio o empezás, no sé, haces cualquier cambio en tu vida, puedes depender de tu fuerza de voluntad y de la motivación durante algunas semanas, pero tarde o temprano tus acciones van a volver a reflejar tu identidad. Y acá hay un concepto que a mí me encanta, que lo quise poner acá remarcado para que no se lo olviden, y es que si tu identidad actual no está alineada con tus acciones, el cerebro, tu cerebro, va a interpretar cada paso como una amenaza. Literalmente va a sentir que está bajo peligro. Y esto no es nada raro, es ciencia. Tu mente entra en guerra entre lo que haces y lo que en el fondo sabes que deberías estar haciendo. Y esto no lo puse acá, pero esto lo estudió mucho un científico que se llamaba Leon Festinger y le puso el nombre a esto de disonancia cognitiva. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tus acciones no están alineadas con tu identidad, a lo que tu mente tiene algo que se llama el sesgo de confirmación y va a querer que siempre tus acciones y tu identidad estén alineadas, como tu identidad es lo que más tiene fuerza, va a terminar tus acciones alineándose con tu identidad. Y si vos no cambiaste tu identidad y seguís considerando que sos una persona, que sos una mujer insegura, que nunca sostenés tu palabra, que siempre te fallás, que siempre procrastinás, que nunca cumplís con lo que decís que vas a hacer, claramente sus acciones, a lo que tu identidad te dice eso, tus acciones van a empezar a reflejar lo mismo. Y todo este fundamento teórico es más que nada para que entiendan verdaderamente la importancia de reprogramar tu identidad, de reprogramar tu mente, que yo a veces siento que es algo que podemos decir muy a la ligera, pero que verdaderamente si lo haces y si te comprometes con ese cambio, porque al final la información está en todos lados, pero si vos verdaderamente no querés cambiar, nada va a cambiar. Y lo que no cambiás, lo estás eligiendo. Así que después de haber visto toda esta teoría, quiero que sigamos un poquito hablando sobre la mente y ya vamos a llegar a los pasos teóricos de cómo aprender a dominar tu mente, sobre cómo reprogramar tu mente, reprogramar tu identidad y es entender la ley del mentalismo. Tenemos que entender que el universo es mental. Todo es mente. Absolutamente todo en nuestra vida es mente. Toda la realidad física que vos ves es una creación mental, donde tus pensamientos son la energía fundamental que crea y atrae situaciones. Y no porque, a ver, no porque sea magia que por pensar en algo lo vas a atraer, no, pero tus pensamientos, como son el primer paso de la creación, claramente te van a llevar a sentir una emoción y a accionar de determinada forma. Entonces, al final y al fin y al cabo, terminamos como que de cierta forma magnetizando esas cosas que están alineadas con los pensamientos que sostenemos la mayor parte del tiempo. Es decir, lo que se piensa y crees, no solo pensar, sino creer firmemente, se termina manifestando. Que manifestar no es nada más que ver materializado en tu realidad física lo que antes estaba en tu mente. Y es por eso que para cambiar tu realidad tenés que cambiar tu mentalidad y tu identidad. Y ahí quiero hacer un hincapié muy importante porque yo creo que más que nada gracias a las redes sociales y también mucho en las mujeres, hay un concepto que mi mentora siempre repite mucho y es la espiritualidad de sillón, que muchas veces creemos que únicamente por la ley de atracción, que por pensar en algo, que por escribirlo, que por visualizarlo, vamos a terminar atrayendo eso a nuestra vida cuando la realidad es completamente distinta. O sea, esas afirmaciones para lo único que sirven es para darnos una dirección, para darnos un norte, para saber cómo tenemos que accionar en nuestro día a día. Pero si vos no accionás por eso que querés, si no haces que las cosas pasen, claramente nada te va a caer por arte de magia. No estás tocado, nadie está tocado con una varita mágica y las cosas simplemente llegan a su vida. No, obviamente que cuando estás alineado con la persona que querés ser, las cosas fluyen de una forma mucho más fácil, pero nada va a llegar por arte de magia. El factor acción siempre, siempre tiene que estar. Ahora, una vez que entendimos esto, tenemos que entender que, como dije antes, el pensamiento es la materia prima de la creación. ¿Y a qué me refiero con esto? El pensamiento es el primer paso para poder crear cualquier cosa en tu vida, porque como el universo es mental, tu pensamiento es el primer paso para que eso que vos querés se pueda ver materializado en tu realidad física. Al final todo lo que ves en la realidad antes fue
un pensamiento en la mente de una persona. Antes llegó como un impulso de pensamiento, se convirtió en una idea y esa idea después a través de la acción se vio materializada. Para que nosotros podamos ver cualquier cosa en la realidad física, para que nosotros podamos ver este celular, antes esto tuvo que ser un pensamiento, una idea en la mente de esa persona. Ahora, teniendo en cuenta esto, tenemos que hablar de algo muy importante y es que más del 98% de nuestros pensamientos que tenemos en nuestro día a día son completamente inconscientes. ¿Qué quiere decir esto? Que como no sabemos en qué pensamos cuando pensamos, tampoco sabemos qué estamos creando cuando pensamos. Es decir, la realidad que estamos creando constantemente la creamos a partir de nuestros pensamientos. Y como el 98% de nuestros pensamientos son completamente inconscientes, claramente ni siquiera somos conscientes de qué es lo que estamos creando cuando estamos pensando. Es decir, que al no reprogramar nuestra identidad, al no reprogramar nuestra mente y seguir sosteniendo esas creencias limitantes y seguir sosteniendo creencias que fuimos adoptando desde que somos chiquitas, terminamos creando una realidad que no queremos, pero no porque conscientemente la querramos, sino porque ni siquiera nos damos cuenta de que estamos creando eso. Ahora, ¿cómo sabemos cuáles son estos pensamientos inconscientes que tenemos? ¿Cómo sabemos cuáles son los pensamientos dominantes que nosotros tenemos? Hay una frase que dice en la Biblia muchas veces y es que por sus frutos los conoceréis. Los frutos son tus resultados y la raíz es tu sistema de creencias. Ahora, todos tus resultados parten de tu sistema de creencias y es por eso que si nosotros queremos detectar cuáles son esas creencias que tenemos que cambiar, que justamente es lo que vamos a hablar ahora, si nosotros queremos detectar cuáles son esas creencias que tenemos que cambiar, primero tenemos que prestar atención a cuáles son nuestros resultados. O sea, si vos tenés un físico que no te gusta, si tenés relaciones que no te gustan, si tenés una relación con vos misma que no te gusta, si te considerás una mujer insegura, si tus resultados económicos no te gustan, bueno, entonces tenemos que empezar a prestar atención a cuáles son las creencias que nosotros tenemos en torno a eso, porque por lo menos en muchos lugares desde chicos nos repiten, desde chicas nos repiten que hacer dinero es difícil, que, no sé, conseguir una persona, siento que con respecto a esto hay bastantes creencias en cuanto a relaciones, que todos los hombres son iguales, que todas las mujeres son iguales, y es como que tenemos un montón de creencias a nivel social que nos impiden realmente crear la vida que nosotros queremos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo sé cuáles son las creencias que tengo que reprogramar? Porque, ok, a nivel consciente sé que hay ciertas creencias que tengo que reprogramar. La pregunta es, ¿cómo sé cuáles son esas creencias que tengo que reprogramar? Porque como están a nivel intangible, a nivel inconsciente, ¿cómo soy capaz de detectar esas creencias para así poder reprogramarlas, para así poder cambiarlas? Que cambiar tus creencias va a hacer que puedas reprogramar tu mente y reprogramar tu identidad. El primer paso es, y es el más complicado de todos, es hacerte 100% responsable de tu vida. 100% responsable de todo lo que estás viendo en tu realidad. Tenés que tomar un papel de observadora de tu realidad, tenés que elevarte frente a las circunstancias, frente a lo que estás viendo y entender que, te guste o no, consciente o inconscientemente, fuiste vos la que creaste todo lo que ves en tu vida. Incluso los resultados que no te gustan, incluso las relaciones que no te gustan, el físico que no te gusta, los resultados económicos que no te gustan, todo en tu realidad lo creaste vos. ¿Y por qué hago tanto énfasis en hacerte responsable? Porque desde un papel de víctima no vas a poder cambiar nada. O sea, si seguís manteniéndote en ese papel de víctima, en donde las cosas te pasan a vos, en donde todo el mundo te traiciona, donde todo el mundo te miente, en donde las cosas no te salen, en donde las circunstancias es como que todo conspiran contra tuyo, desde ese lugar te prometo que no vas a poder cambiar nada. Porque el papel de víctima, estar en esa victimización constante de que todo de que todo te pasa a vos, lo único que hace es que no hagas nada por cambiarlo. Porque claro, si vos sos la víctima de lo que te está pasando, si vos no sos la responsable de lo que está pasando, ¿qué vas a hacer distinto? ¿Qué vas a hacer por intentar cambiar eso si vos no sos la responsable? Si no es tu culpa, entre comillas. Porque al final, acá quiero hacer una diferencia muy grande, y es que la culpa te limita, y la responsabilidad te potencia.
La responsabilidad es desde el único lugar en el cual vos vas a poder cambiar algo en tu vida, porque si no sos responsable de lo que te está pasando, si no sos responsable de todo eso, ¿cómo lo vas a cambiar? Así que el primer paso es que tenés que hacerte consciente y responsable de que tu realidad actual es una proyección de tus pensamientos pasados, como dije al principio. O sea, la realidad viene con delay. Todo lo que estás experimentando a día de hoy es una proyección de tus pensamientos pasados. Punto. Y desde ese lugar, hoja en blanco, empezamos a cambiar. Empezamos a elegir conscientemente quién queremos ser. Y acá tenemos que entender que tus creencias, las creencias que vos tenés en torno a cualquier cosa, son lo que forman tu realidad. Es decir, tu sistema de creencias es lo que crea tu realidad. Por ejemplo, ¿cuáles pueden ser una creencia? Una creencia que yo tenía y que sostení sostení, malísimo. Mi madre maestra me llega a escuchar decir eso y me mata. Y que yo sostuve durante mucho tiempo fue que era una mujer insegura, que era una mujer tímida, que me daba vergüenza ir a ciertos lugares. Y claro, yo sostuve esa creencia durante tanto tiempo que se convirtió en mi realidad. Que terminé siendo una persona insegura, que terminé siendo una persona introvertida, una persona tímida, una persona que le daba un montón de vergüenza ir a lugares en donde no conocía a las demás personas. Y claro, esa realidad después termina reforzando la creencia. Y esto saben por qué pasa. Por lo que dije al principio del sesgo de confirmación. ¿Por qué? Porque si vos con tu creencia, voy a poner un ejemplo que todas vamos a entender acá, y es una creencia muy grande que dije antes que hay a nivel social de que todos los hombres son iguales. Supongan que yo tengo la creencia de que todos los hombres son iguales. Ok. Como yo sostengo la creencia de que todos los hombres son iguales, como mi mente tiene algo que se llama el sesgo de confirmación, que va a buscar que tu realidad reafirme las creencias que vos tenés, a pesar de que todos los hombres no sean iguales, de que haya hombres que sí son fieles, leales, lo que sea, tu mente, para confirmar su creencia, ¿qué va a hacer? Va a buscar personas, va a buscar hombres que reafirmen eso que tu mente sostiene. Es decir, que todas las personas, todos los hombres con los cuales te vas a relacionar van a ser iguales. Pero no porque todos los hombres sean iguales, sino porque como vos estás sosteniendo esa creencia, tu mente va a buscar reafirmarlo constantemente. ¿Y qué es lo que va a pasar? Esa creencia va a formar tu realidad. Y esa realidad va a reforzar tu creencia. Porque como vos después te relacionas con hombres y son todos iguales, tu realidad te dice, ¡ja! Viste que tenía razón, todos los hombres son iguales. ¿Y qué es lo que hace? Esa creencia que, supongamos, antes era así, al reforzarla con la realidad, se termina transformando en esto. Y así sucesivamente hasta que esa creencia se refuerza, se refuerza, se refuerza y termina siendo mucho más complicado de cambiarlo. Por eso yo siempre digo que agradezco a la vida haber empezado a trabajar en mí, a enfocarme en todo esto desde tan chica. Yo creo que empecé a los 17 años, que fue también cuando tomé la decisión de no ir a la universidad, de dedicarme a lo que realmente me gusta, de trabajar desde cualquier parte del mundo, de impactar y transformar la vida de la mayor cantidad de mujeres posibles con mi mensaje. Y claro, empecé desde tan joven en todo eso que capaz me fue mucho más fácil cambiar mis creencias. ¿Por qué? Porque en lugar de ser unas autopistas gigantes que se fueron reafirmando y reforzando durante tantos años, eran simplemente unas callecitas. Entonces, capaz, fue más fácil cambiarlo. Ahora, esto no quiere decir que sea imposible cambiarlo si sos más grande. Obvio que va a requerir energía mental, obvio que va a requerir cierto esfuerzo, pero al final es el precio que tenés que pagar. Obvio que va a ser incómodo, pero al final es el precio que tenés que pagar. Ahora sí, después de haber entendido este ejemplo, vamos a entender cómo hacer para detectar cuáles son esas creencias que nosotros tenemos y poder reprogramarlas y poder cambiarlas. Tenemos que prestar atención a cuáles son nuestras acciones, porque tus acciones van a revelar tus pensamientos. ¿Por qué? Porque como ya lo dije antes, tus pensamientos son la materia prima, son el primer paso de la creación. Ahora, esos pensamientos te van a llevar a sentir una emoción. Esa emoción te va a llevar a accionar y por consecuencia vas a tener resultados. Entonces, si vos querés detectar cuáles son esas creencias, cuáles son esos pensamientos dominantes, tenés que prestar atención a tus acciones, porque tus acciones van a reflejar cuáles son esos pensamientos. Y por eso el objetivo principal es pasar de reaccionar en piloto automático, de reaccionar de forma inconsciente, a de forma consciente elegir cuáles son nuestras reacciones, que más bien pasan de ser reacciones a elecciones. Tenemos que ser
muy conscientes de cuáles son nuestras reacciones inconscientes. ¿A qué me refiero con esto? Lo llevo a mi ejemplo. Yo era una persona que me estresaba muchísimo y que me frustraba muchísimo cuando las cosas no salían como yo quería y en lugar de hacerme responsable, proyectaba todo ese estrés, todo ese enojo en las demás personas. Entonces yo cuando empecé a hacer todas estas cosas, a prestar atención a cuáles eran las acciones que generaba de forma inconsciente, me di cuenta de que cada vez que algo no salía como yo quería, lo primero que hacía era atacar a otra persona. Y ni siquiera me lo cuestionaba, ni siquiera me lo preguntaba, sino que lo único que hacía era, bueno, ataque, reacciono. ¿Y qué es lo que terminaba pasando? Me arrepentía de eso. ¿Por qué? Porque no estaba pensando conscientemente qué era lo que estaba haciendo, simplemente estaba reaccionando. Entonces, cuando yo quise empezar a cambiar esas acciones, esas creencias por consecuencia, tuve que empezar a hacer lo que está acá abajo y es tomar una posición de testigo. Tenemos que aprender a elevarnos frente a las circunstancias y tenemos que desapegarnos de lo que nos dice la mente. ¿Qué quiere decir esto? Y lo llevo a un ejemplo mucho más cotidiano. Suena la alarma a la mañana y lo primero que querés hacer es posponerla. Muchas veces, no sé si les ha pasado, pero a mí en su momento me pasaba un montón de que yo posponía la alarma o la apagaba directamente, pero después me levantaba y ni siquiera me acordaba de lo que había hecho. ¿Y eso por qué era? Porque estaba haciendo una reacción en piloto automático, porque ni siquiera era consciente de lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque mis creencias estaban tan automatizadas que mis acciones salían de forma natural, pero yo ni siquiera pensaba en lo que estaba haciendo. Y por eso es súper importante que cuando nosotros estemos en esa situación, que al principio, como dije, va a llevar mucha fuerza de voluntad porque estás rompiendo un patrón mental, tenés que elevarte frente a las circunstancias y preguntarte, ¿qué haría mi mejor versión en este momento? ¿Qué haría mi versión más elevada en este momento? Y una vez que te haces esa pregunta, que puede parecer muy simple, pero es muy importante, todo empieza a ser no mucho más fácil, ojo, pero sí más simple. ¿Por qué? Porque vos sabés la respuesta a esa pregunta. Es un sí o un no. Punto. O sea, no tenés que buscar demasiadas vueltas en tu mente, porque una vez que empezás a negociar con tu mente, perdiste el juego, perdiste la partida. Tenés que entender que las respuestas, cuando vos te preguntás qué haría mi versión más elevada en este momento, son demasiado simples, son demasiado claras, no tienen muchas vueltas, es un sí o un no. Ahora, después de hacerte esa pregunta, vos tenés la potestad, el libre albedrío de decidir qué es lo que vas a hacer. O seguir la voz de tu conciencia, seguir la voz de tu intuición, seguir la voz de esa versión que ya recorrió todo el camino que vos tenés que recorrer para convertirte en la mujer que querés ser, o ignorarla. Y te prometo que nadie se va a enterar si ignoras esa voz, si no sos congruente con la mujer que querés ser. Pero tu confianza, pero tu autoestima, pero tu seguridad interna va a empezar a disminuir cada vez más. Y por eso, a pesar de que conlleve bastante fuerza de voluntad al principio, una vez que vos empezás a ser congruente con esa versión más elevada de vos y empezás a preguntarte eso cada vez que vas a reaccionar de forma automática, vas a empezar a aumentar tu seguridad, tu autoestima, tu certeza interna de una forma impresionante. Y lo digo porque a mí me pasó. O sea, el orgullo interno y la certeza que yo sentía cuando un día quería posponer la alarma y me preguntaba qué haría mi versión más elevada y no la apagaba. Es impresionante. Mismo cuando quería reaccionar ante otras personas, cuando me quería poner a discutir, cuando me quería poner a pelear, y lo único que hacía era, bueno, ¿qué haría mi versión más elevada en este momento? Y la verdad que tu versión más elevada no discutiría, se quedaría callada porque sabe que al final no tenés literalmente nada que demostrar. Vos sabés, vos sos consciente de lo que hiciste, esa persona puede tener otra opinión, pero no tenés que demostrar nada a nadie. Y la paz interna que vos sentís una vez que tomás esas decisiones día tras día, porque de nada sirve tomarla una vez sola y después seguir siendo incoherente con la persona que querés ser. Una vez que vos empezás a tomar esas micro decisiones día a día que pueden parecer completamente mínimas, tu autoestima empieza a multiplicarse. Y ahora, como para ir cerrando, quiero dejar el paso a paso para que lo tengan acá súper claro. A ver que no me deja achicarlo.
para que lo tengan súper claro de cuál es el paso a paso que tienen que seguir para poder empezar a cambiar esas reacciones inconscientes y por consecuencia a reprogramar tu mente, reprogramar su identidad. El primer paso es observar tu realidad. O sea, el primer paso es serte 100% honesta con vos misma y reconocer y aceptar que hay ciertas cosas de tu vida, de tu realidad, de tu personalidad que no te gustan. Porque si vos no aceptás eso que no te gusta, si no reconoces que hay cosas que tenés que cambiar y que vos sos la única responsable por cambiarlos, claramente no vas a poder cambiar nada, porque vas a seguir en el papel de víctima, porque vas a seguir en el papel de, bueno, sí, yo soy así, las cosas me pasan a mí, la gente me hace esto, y desde ahí no vas a poder cambiar nada. Así que el primer paso es observar toda tu realidad, observar los resultados que tenés en tu vida y aceptar, reconocer que hay cosas que tenés que cambiar. Dejar el ego a un lado y aceptar que sí, tenés muchas cosas por trabajar. Yo sigo teniendo un montón de cosas por trabajar y voy a seguir teniendo cosas por trabajar hasta que me vaya de este plano físico. ¿Pero por qué? Porque esto es un camino para toda la vida. Ahora, en este momento, todos tenemos cosas por cambiar, todas, absolutamente todas. Así que, después de haber observado tu realidad, el segundo paso es detectar cuáles son tus reacciones automáticas. Y esto lo podés extrapolar a cualquier área de tu vida, a cualquier cosa que vos sientas que tenés que trabajar más. Por ejemplo, en lo que hablaba mucho de la... Voy a poner ejemplos básicos, vos después lo podés llevar a lo que vos quieras. ¿Qué reacciones automáticas pueden ser? Por ejemplo, suena la alarma y lo primero que haces es apagarla o posponerla. Una persona no está de acuerdo con vos en algo y lo primero que haces es reaccionar, atacar. Tenés miedo a decir que no para no quedarte sola, para no sentir que no encajás en ningún lado, que fue algo también que me pasó mucho a mí. ¿Cuáles son? O sea, llega, no sé, tenés que pagar algo, tenés que invertir en algo y lo primero que te da es miedo de perder plata, de quedarte sin plata, de que la plata no vuelva a llegar. ¿Cuáles son esas reacciones automáticas que tenés? Paso número 3, tomar una pausa. Que en este paso, es en el cual mayor fuerza de voluntad vas a tener que usar. ¿Por qué? Porque tomar una pausa y ponerte en esa posición de testigo conlleva ser consciente de qué es lo que estás haciendo, conlleva decir, bueno, paro, tomo una pausa, respiro si es necesario 3 segundos, me pongo en esa posición de testigo y como cuarto paso me pregunto, ¿qué haría mi yo ideal en esta situación? ¿Qué haría la mujer que aspiro a ser en esta situación? Pues pondría la alarma, iría al gimnasio, le hablaría a esa persona, no le hablaría a esa persona, empezaría, no sé, si te gusta empezar, si querés empezar en redes sociales, subiría ese reel, subiría esa historia, empezaría a compartir su mensaje, iría al gimnasio. ¿Qué haría tu yo ideal? ¿Qué haría esa versión? Y si no sabes cómo definir tu yo ideal, tengo muchos videos en mi YouTube hablando exactamente sobre eso. Y una vez que terminás de hacerte esa pregunta, esa respuesta consciente, repetida en el tiempo, va a terminar reemplazando a esa reacción inconsciente. Es decir, que tu voluntad, porque si vos no tenés la voluntad de cambiar esto, claramente nadie lo va a hacer por vos, más prestarle atención a cuáles son esas reacciones automáticas y obviamente el tiempo, porque el factor tiempo es súper importante para poder reprogramar una creencia, va a convertir esa creencia que vos antes tenías en una nueva creencia. Y esa creencia va a convertirse en una realidad completamente distinta. Así que, después de haber hablado, bueno, se me fue bastante larga la clase, la idea era que sea más corta. Después de haber dicho todo esto, mírenlo las veces que sea necesario, escriban, saquen notas, apunten y por sobre todas las cosas apliquen, porque al final la información sin aplicación es ruido, pero la información más la acción es transformación. Así que espero que les haya encantado este video. Las veo en el próximo y si todavía no me siguen en mi Instagram, se los voy a dejar en la cajita de descripción porque ahí comparto mucho más de mi día a día, mi rutina y reflexiones diarias para que crezcamos juntas.